Nuevamente, queridos hermanos, saben, estamos experimentando igual forma también a través de este canal medio. Los problemas que de todas maneras, hermanos queridos, seguimos tratando, vamos a ver si podemos resolver estos problemas que estamos experimentando, pero pedimos a ustedes paciencia. Vamos a ver si, no sé, si alguien me puede decir si se está escuchando o no está escuchando. Eh, sea como sea, los problemas son técnicos, no sabemos si lo lograremos, así que si alguien por favor me dice si se escucha, si no se escucha, si seguimos adelante o no seguimos adelante. Bien, están diciendo que es sí. Así que, bueno, hermanos, entonces, nuevamente, saben, hemos experimentado tantos problemas últimamente en estas últimas 2 semanas. Hemos tenido problemas en la transmisión de la radio, también hemos tenido problemas en la transmisión a través de YouTube. Pero de igual forma les queremos pedir a ustedes disculpas, les queremos pedir que nos apoyen en sus oraciones para que podamos seguir adelante. El propósito de cada uno de los que componemos este pequeño ministerio es poder proyectar estos temas que son de suma importancia para este. Como les mencioné, YouTube no podremos transmitir hoy, en la radio tampoco estaremos transmitiendo en vivo. Sin embargo, esperemos que podamos llevarlo de manera diferida a cada uno de estos medios, pero también les pido a ustedes que por favor compartan estos a través de este medio para que podamos todos tener la oportunidad de entender lo que está en estos tiempos pasando. Saben, son muchos los que quieren compartir estas cosas y es por eso que les pedimos a ustedes que luchen por compartirlos con sus amigos, con sus hermanos. Estoy tratando igual de la misma manera tratar de colocarlo en el ministerio de Facebook. No sé si alguno de los muchachos me lo transfiere para allá, en lo que este servidor trata de seguir adelante, porque no me da la opción. No, bueno, ahora parece ser que ya tengo. Ver, creo que ahora sí lo vamos a transmitir ya en el ministerio. Así que, hermanos queridos, ustedes nos pueden ya buscar a través del ministerio El Fuerte Pregón en Facebook. Ahí estaremos ya en vivo. Si ustedes notan de que hay algún problema técnico, por favor, ayúdenos a que todos podamos estar en la misma página. Hoy tenemos un tema, yo diría un poquito, no controversial, hermanos queridos, sino es un tema que nos va a ayudar a todos a entender lo que está pasando hoy en este tiempo. Lo hemos querido titular una analogía para el tiempo final, o sea, para estos tiempos. Así que, hermanos queridos, como es costumbre, siempre lo hacemos antes de abrir su palabra y tratar de pedirle al Señor que nos dé su bendición, porque sin su bendición de nada sirve que nosotros estemos transmitiendo. Así que voy a pedir a ustedes, por favor, que me permitan orar y de esa manera, pues, seguir adelante y abrir su palabra. Si usted desea acompañarme, lo puede hacer ahí en el calor de su hogar, en la comunidad,
sé que muchos todavía no se pueden congregar, sin embargo, nos han dado luz verde, hermanos queridos, para la próxima semana congregarnos. Pero igual, si lo llegamos a hacer, poder congregarnos ya directamente en nuestra iglesia, tenemos que hacerlo de manera responsable. Así que, hermanos queridos, permítanme orar y vamos a continuar con esta disertación para que podamos entender lo que está pasando, lo que pasó y lo que está pasando en este tiempo. Así que oramos lo que podamos. Querido Padre que está en el cielo, Señor, queremos abrir su palabra. Queremos pedirle a usted la sabiduría del cielo. Queremos pedirle a usted su ayuda. Queremos pedirle a usted su Espíritu Santo. Queremos pedirle al Maestro de los Maestros para que nos enseñe a poder desarrollar todo lo que hemos hecho con el fin de que el mundo sepa lo que está sucediendo hoy y lo que sucedió en el pasado. Gracias, Padre. Levántenos con su bendición. Bendiga ya de antemano todos aquellos que se acercan a escuchar esta disertación. En el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos queridos, como les venía diciendo, es el deseo de nosotros poder entender estas cosas. ¿Por qué es importante, hermanos queridos, que entendamos todo esto? ¿Por qué, hermanos queridos? Porque todos necesitamos llegar a comprender, hermanos queridos, pasando. Así que, hermanos, ayúdenos a compartir estos temas. Una analogía para este tiempo es el tema de hoy. Así que déjenme yo tratar de llevarlo al nivel correcto. Queremos entender en realidad lo que pasa, ¿saben? Yo sé que muchos ministerios de verdad presente creen que para ser un ministerio de verdad presente hay que estar actualizando todos los eventos que están sucediendo. Pero vamos a preguntarle al Señor y vamos a preguntarle en realidad la Escritura. Siempre debemos de estar parados nosotros, porque se está viendo hoy en estos tiempos que son tan peligrosos, donde muchos se han enfrascado ahora a hablar del famoso COVID-19. ¿Sabe? Este servidor no va a hablar del COVID-19. Necesitamos otra cosa. Y es por eso que he dado la tarea de estudiar, de preguntarle al Señor qué en realidad necesitamos. Hace un buen tiempo atrás presenté un tema que tiene que ver con lo que más nos interesa en estos tiempos. Y me veo en la tarea de tener que informarles de que si hoy viene el COVID, hoy tenemos el COVID-19 o el famoso coronavirus, nos enfrascamos a presentar temas tras temas, donde empezamos a entrar en una etapa bastante especulativa, porque hay mucha especulación en estos temas y hay mucho alarmismo en estos temas. ¿Por qué quiero decirles esto? Muchos presentan que esto es el inicio del nuevo orden mundial. Quiero que ustedes traten de entender, hermanos queridos, la seriedad de las cosas. Por eso que me acerco a ustedes para hablarles de esto. Porque tenemos que ser responsables cada vez que presentemos algo para presentárselo al mundo. Las redes sociales no solo abarca un solo estado, abarca el mundo entero. Donde hay un internet al alcance de cualquier cristiano, cualquier
alma con el deseo de saber, ahí se escuchará nuestro mensaje. Entonces es de suma importancia luchar y tratar de entender de que no podemos especular en las cosas, porque carecemos de tanta información. He escuchado temas de que a través de esa vacuna viene el nuevo orden mundial, pero ¿qué base tenemos para decir tales cosas? ¿Dónde y en qué momento? ¿Cómo podemos basarnos y poder decir, aquí están los escritos que nos están confirmando? Tenemos que tener toda esa documentación a la mano para poder confrontarla y para que pase la prueba. Pero si no tenemos información necesaria, hermanos queridos, estaremos entrando en un medio de especulación. Y entrar en ese campo de especulación es pecado, porque podemos confundir a muchos hermanos. Yo entiendo de que el mundo cristiano de hoy en día siempre anda buscando algo nuevo. Y creemos que porque hoy tenemos al COVID, tenemos que presentar solo temas del COVID. Qué error tan grande, hermano. Vamos a preguntarle, a tratar de entender qué es lo que hay detrás de todo esto. Pero lo vamos a hacer de manera responsable, a la luz de la Escritura y a la luz de la Escritura. Vamos a ver qué es lo que en realidad necesitamos para este tiempo final. Por eso vamos a hacer una analogía de lo que pasó y de lo que está pasando. Bien. Me dicen que el micrófono no se escucha muy bien, tal vez me va a tocar usar esto por acá. Bueno, así son los problemas que estamos experimentando. No sé si ahora se escucha mejor, así que por favor, nuevamente ténganme paciencia, los problemas son bastantes. Así que hermanos queridos, hasta el enemigo es tan astuto que nos quiere estropear lo que queremos decir. Bien, vamos a empezar con un texto y lo vamos a usar como plataforma. ¿Qué es lo que necesita el mundo cristiano hoy en estos tiempos para que pueda subsistir en estos tiempos finales? ¿Por qué quiero decir esto, hermanos queridos? Usted ve ministerios que se han dado a la tarea de presentar temas bastante alarmantes y supuestamente contemporáneos porque estamos experimentando una pandemia donde supuestamente está matando a tanta gente y no es de negarlo. Hay mucha gente que ha muerto, hermanos queridos. Pero recordemos, aquellos que somos estudiosos de la verdad, hasta dónde nosotros tenemos que ser responsables en presentar temas que tengan base no solo bíblica, sino que tengamos fundamento para poder decir cosas que podríamos mañana arrepentirnos, porque lo que estamos haciendo es tratando de confundir al mundo. La Escritura presenta temas claros de que hay muchos para este último tiempo que están tratando de escuchar cosas nuevas, cosas que llamen la atención. Y es por eso que muchos dejan a sus iglesias para ir a otras iglesias, porque allá están predicando tal cosa y aquí están predicando tal cosa y aquí no están predicando la verdad. ¿Qué es en realidad presentar temas de verdad presente? ¿Por qué ese vocablo, verdad presente? ¿Por qué ese lenguaje? ¿Qué es lo que nos quiere decir en realidad? Bueno, vamos a preguntarle al Señor y vamos a hacer una introducción de lo que sí necesitamos para este tiempo final, porque sabemos perfectamente que si cayeron plagas en Egipto, caerán plagas en este tiempo. Si hubieron pestes, habrán pestes en este tiempo. Pero ¿cuál es el mensaje que el Señor está queriendo transmitirnos? Y eso es lo que queremos nosotros entender. Segunda de Corintios. Aquí vamos a empezar a abrir esa caja de Pandora.
Quizás no lo pueda terminar, hermanos queridos, pero trataremos hasta donde sea posible de poder entrar en este campo. Segunda de Corintios. Aquí el apóstol Pablo nos presenta algo muy, muy interesante. ¿Qué es lo que el cristiano de este tiempo tiene que aprender? ¿Qué es lo que el cristiano de este tiempo debe de abastecerse para poder subsistir? Preguntas, hermanos, claves. ¿Por qué? Porque usted va a estar escuchando constantemente ministerios que, entre comillas, están actualizados. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Muy importante esto. Bien, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, un texto muy conocido por todos, dice estas palabras. Noten cómo lo va a presentar Pablo a los Corintios. Y la escritura dice así: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Hermanos queridos, ¿qué es entender estas cosas? ¿Por qué el Señor Jesús nos ha dejado esto a través de su palabra? Y el apóstol Pablo dejó estas palabras escritas para cada uno de nosotros. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Saben, en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir, son tan peligrosos que si nosotros no estamos anclados bajo la bandera del Señor Jesús, lo más fácil es que fracasemos. Eso será lo más fácil. Así que vendrán plagas, pestes, desgracias, terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera. Toda clase de calamidades. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios: bástate de mi gracia. Porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Hermano, ¿dónde? Si en estas calamidades, si en estas pandemias, si en todas estas cosas que están sucediendo hoy, y quizás vengan más, ¿saben? Ya apareció el rumor de que viene otra pandemia mucho peor. Escuchen esto, ¿hasta dónde el ser humano está siendo tan especulativo? Y eso es pecado, hermanos queridos. No confundamos las cosas. Salió un documento bastante, yo diría, irresponsable, donde supuestamente va a aparecer otra pandemia, otro virus que matará el 50% de toda la raza humana en esta tierra. Ahora, yo le digo a usted una cosa, mis queridos hermanos. Si es verdad, yo no lo sé. Si es mentira, yo no lo sé. Lo único que sí sé es que dentro de todos estos problemas que se nos vienen acercando y nos vendrán azotando poco a poco, el Señor dice: bástate de mi gracia. Porque allí, en todos estos problemas, en tu incapacidad, en tus debilidades, ahí encontrarás fuerza y poder para seguir adelante. Bástate mi gracia, hermanos queridos, es la clave para poder subsistir. Pero necesitamos en realidad manera de introducción, porque todo esto lo estoy haciendo a manera de introducción, quizás no entre ni en la segunda parte, pero quiero que usted entienda en realidad qué es en realidad entender este concepto bíblico: bástate de mi gracia. Y la escritura, hermano, nos presenta ciertas cosas. Noten, voy a hacer una pregunta. ¿De qué deberíamos de abastecernos para estos tiempos finales? ¿Qué deberíamos de abastecernos? ¿Qué necesitamos?
Necesitamos al Señor, que se va a acercar como se acercó y ha hecho estragos este coronavirus. Mañana podrá venir otra cosa y quizás pasado mañana viene otra cosa. Pero el Señor le dice al ser humano, a aquel que le ama de corazón, bástate de mi gracia. Entonces, ¿de qué deberíamos de abastecernos en estos tiempos finales? Bueno, ¿sabe? El apóstol Pablo nos aclara que para ser fuerte en las debilidades se necesita la gracia de Cristo. ¿Qué necesitamos? La gracia de Cristo. Entonces, ¿qué es la gracia? Preguntémonos y tratémonos de contestar esa pregunta. Bueno, el libro de Efesios, el capítulo 2, hermanos, estoy haciendo un estudio y una introducción para poder entrar en el tema. Sé que no va a ser fácil terminarlo, pero voy a tratar de llegar hasta donde sea posible. El libro de Efesios en el capítulo 2 y el versículo 8, el apóstol Pablo le dijo a los efesios estas palabras. Son textos que usted conoce, hermanos queridos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la gracia entonces? ¿Cómo podemos adquirir la gracia? Solo a través de acercarnos, de aceptar, de obedecer lo que Dios dejó escrito. Solo a través de la aceptación de esa sangre expiatoria, de ese sacrificio que el Señor vino a hacer a esta tierra. Pero hermanos, muchos se preguntarán, ay no, pero pastor, estos no son temas contemporáneos. Usted no entrará al cielo, mi querido hermano, ni este servidor a entrar al cielo, si no cumple con ciertos requisitos. Usted podrá conocer mucho de profecía. Usted podrá conocer mucho del el movimiento de los vientos. Pero si usted no se basta, se acoge, se apega a esta gracia, de igual forma, usted y yo estaremos fuera de ese principio. Por ende, fuera del cielo. Así que es muy importante entender esta introducción. Bien, el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, la escritura dice de esta manera, hablando de acerca de lo que es la gracia. Noten cómo se adquiere la gracia, pero sin fe, dice él. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Perdón. Entonces, ¿cómo adquirimos la gracia? ¿Cómo podemos llegar a poseer la gracia? Solo a través de la fe. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Y de cómo viene la fe del ser humano? Dice que del oír la palabra de Dios. Así viene la fe. Entonces, ¿cuál es la exhortación del Señor para este tiempo que es tan peligroso? Que usted y yo comencemos a estudiar este libro. Ese es el mensaje del Señor, una exhortación que Él hace para que usted y yo comencemos a estudiar la Escritura. Ahora noten ustedes, alguien dijo estas palabras, hermanos queridos. Yo no voy a dar el nombre porque no tiene relevancia, es irrelevante, pero alguien dijo estas palabras. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. ¿Escuchó esto? La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, o sea, la gracia, el hombre nada puede hacer por sí mismo. ¿Cómo? La gracia no se adquiere por uno mismo. La gracia, como dijo el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, es un regalo del cielo. Pero la necesitamos. ¿Por qué la necesitamos en estos tiempos? Porque estos tiempos son los más peligrosos. Y el enemigo es tan astuto que está tratando de hacer algo muy sutil y se está introduciendo lo más triste en ministerios de verdad presente. Y ahí es donde más duele, porque el enemigo está atacando a los ministerios de verdad presente porque sabe perfectamente que los ministerios de sostén propio
Están tratando nuevamente de levantar el estandarte que ha sido pisoteado, que ha sido derribado, que ha sido destruido. Bien, ¿cómo se logra entonces? ¿Cómo se logra adquirir la gracia? Bueno, Mateo 11:28, el Señor dice estas palabras. Textos, hermanos, que lo estoy haciendo a manera de introducción porque usted ya los conoce. El Señor dijo estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré ¿qué? Descansar. O sea, para poder encontrar la gracia, necesitamos ir ¿a dónde? A donde está el Cristo. De la única manera de poder encontrar gracia y abastecernos de ella es ir donde está el Señor Jesús. Ahora, ¿cómo se puede vivir bajo la gracia? ¿Cómo se puede vivir bajo la gracia? Noten este concepto que les voy a dar. Vivir bajo la gracia es la aceptación de ese regalo inmerecido de salvación y vida. ¿Quién es ese regalo inmerecido de salvación y vida? Cristo. Dado a todos aquellos que desean y aceptan a Cristo como su Salvador personal. Eso, hermanos queridos, es vivir bajo la gracia de Dios. Es esa aceptación de ese regalo merecido lo que nos proporciona no solo salvación, sino también nos proporciona vida eterna. Interesante todo esto. Ahora, Cristo pronunció literalmente estas palabras. Noten cómo Cristo dijo estas palabras. Juan capítulo 14, versículo 6 dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, para poder formar parte de aquellos que estarán en el cielo, tenemos que llegar a donde esté el Señor Jesús, porque Él es la gracia, de acuerdo a Título 18. Él es la gracia. Necesitamos al Señor Jesús para abastecernos de esa gracia y poder estar firmes y fuertes para todos estos problemas que se nos están acercando, se nos están avecinando. Y cada vez va a ir en aumento todo esto. Hermano, esta pandemia es solo el principio de las cosas, pero vienen cosas peores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Proyectándole al mundo un mensaje tan alarmista y especulativo, diciéndole al mundo que ya esto da el comienzo al nuevo orden mundial cuando no tenemos una base clara, la información fidedigna que podemos presentar cuando se nos interrogue y se nos pregunte si eso es verdad o no. ¿Por qué especular, hermanos queridos? ¿Por qué? Nuevamente, hermanos queridos, si Cristo es la gracia, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida, entonces tenemos claro de que necesitamos a Cristo para adquirir la gracia. O sea, necesitamos el perdón. En otras palabras, necesitamos el perdón. Y hasta aquí, hermanos queridos, damos por terminada esa pequeña introducción para darle paso al tema de hoy. Noten ahora, estamos viviendo en los tiempos más peligrosos que el apóstol Pablo menciona como tiempos bastante peligrosos. Y Pablo, hablándole a Timoteo, le dice estas palabras. Noten cómo él lo dice. Hermanos queridos, saben, la escritura es gloria a Dios por eso, porque nos deja para que nosotros pensemos y veamos lo que está sucediendo. Pablo, hablándole en 2 de Timoteo, en capítulo 3, versículo 1 en adelante, el Señor dice estas palabras. Yo lo voy a ir desglosando, hermanos, para que podamos entender. Note lo que dice el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Perdón? ¿Qué se nos está acercando, hermanos queridos? Tiempos peligrosos. Ya el Señor, hermano, nos había dicho a través del apóstol Pablo y el consejo y la enseñanza que le estaban mostrando a su pupilo Timoteo. Cuidado, Timoteo, porque debes saber esto, decía el apóstol Pablo, que en los tiempos finales vendrán tiempos ¿qué? Peligrosísimos. Hermanos, a tal grado,
Escuche esto a tal grado que el versículo 5, noten cómo lo dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, ¿cómo? Evita. Hermanos queridos, ¿cuántos hoy en día se levantan para decir que están presentándole y proyectándole al mundo mensajes de verdad presente? O sea, mensajes para ellos, de acuerdo al concepto de ellos, mensajes contemporáneos, calientitos. Hermanos queridos, el apóstol Pablo dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En estos tiempos, hermanos, donde la pandemia es el pan de cada día que pasa, nosotros queremos hablar de lo que en realidad le sobrevendrá al verdadero pueblo de Dios en estos tiempos. ¿Qué es lo que le va a sobrevenir al pueblo de Dios en estos tiempos? Al parecer, verdad presente, se está desviando de la tangente por la cual fue llamada a testificar. A la verdad, al parecer, ministerios de verdad presente, lo que están proyectándole al mundo es una proyección totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque creemos que y sabemos el hambre que hay de saber, y entonces presentamos estos mensajes hoy del famoso coronavirus con el solo propósito de llamar la atención, pero entramos en un campo bastante especulativo donde es muy poca la información que tenemos, muy poca. Así que cada vez que hacemos algo sin fundamento, hermanos queridos, solo lo hacemos porque pensamos o creemos o porque nos dijeron, estamos entrando en un campo de irresponsabilidad, porque el día de mañana el Señor nos pedirá cuentas de cada mensaje que hemos proyectado al pueblo sin haberlo estudiado y fundamentado e informado de la manera correcta. Así que, hermanos queridos, es mucho lo que tenemos que hacer. 3 cosas, hermanos queridos, de las cuales debemos de apoderarnos para subsistir en este tiempo malo. 3 cosas. Y noten cómo lo voy a presentar. Valor, y no son palabras mías estas que voy a presentar. Valor, firmeza, conocimiento. 3 cosas, hermanos queridos. Quiero que usted la guarde porque la vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero son palabras que nos dejó la sierva del Señor en su tiempo para que nosotros entendamos por qué es necesario que en estos tiempos tan peligrosos donde las pestes, las cosas que se nos avecinan, nosotros debemos de abastecernos de la gracia, pero tener estas 3 cosas que debemos de adquirirla, hacerlas nuestras para poder subsistir en este tiempo final. Hemos venido escuchando que nuestros peores enemigos serán, ¿quiénes? Los de la casa, ¿verdad? ¿Por qué serán los enemigos, nuestros peores enemigos, los de la casa? ¿Por qué, hermanos queridos? Porque ellos conocen nuestro caminar. Así que nosotros tenemos que entender esto. Ahora noten cómo la vida de Pablo es un ejemplo claro. O sea, vamos a usar a Pablo como una analogía. Por eso pusimos ese título, una analogía de allá, de antaño, pero lo estamos trayendo a este tiempo. Queremos hacer esa comparación. En Hechos de los Apóstoles, ¿okay? En el libro de Hechos, en el capítulo 19, noten ustedes qué es lo que se nos presenta. Hechos, capítulo 19. Se escriben estas palabras. Versículo 8. Saben, yo no voy a leer todo, pero usted tiene que leerlo en su hogar para que usted pueda digerirlo. Aquí empezamos a entrar en una analogía que queremos traerle a este tiempo. Versículo 8 del capítulo 19 del libro de Hechos dice así. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses,
discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Escuche esto, hermanos queridos. ¿Maldiciendo qué? El camino. El camino, hermano, era el evangelio que proclamaba las buenas nuevas del Señor Jesús. Ese era el caminito del cual ahora se nos menciona. Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así, dice, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hermanos queridos, ¿por qué estas cosas? Saben, lo más triste para este tiempo es que los de la casa, nuestros propios hermanos en Cristo, quién sabe, nuestros familiares, serán los primeros en entregarnos, en acusarnos y en darnos todos los calificativos que habidos y por haber. Pero hay algo que me llama la atención. Noten la reacción que tuvieron en el versículo 13 de ese mismo capítulo 19. La escritura lo desarrolla de esta manera. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, escucha esta expresión, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hermanos, ¿qué querían ellos hacer? Hacer lo mismo que Pablo estaba haciendo y que los discípulos estaban haciendo. Los discípulos tuvieron la virtud por el Señor, por gracia del Señor, sanar, resucitar. Hermanos, era una virtud dada inmerecidamente a aquellos que habían adquirido la gracia por medio de la entrega completa al Señor. Hermanos, la lepra, que aparentemente era incurable, podía curarse cuando estos hombres entregaban su vida al Señor y pedían auxilio. El Señor curó las enfermedades que para ese tiempo eran incurables, pero había un propósito: exaltar el nombre de su Padre. Entonces, ¿habían pestes? Sí, la lepra era una de ellas. Pero ahora existe otra lepra en este tiempo, que de eso hablaremos quizás más después. Ahora, noten ustedes esto. Las discordias, hermanos queridos, entre aquellos que le habían entregado al Señor y aquellos que supuestamente eran representantes del Señor, pues suscitaron muchas diferencias entre ellos. Y noten cómo lo dice. Versículo 23 de ese mismo capítulo. Hubo por aquel tiempo un disturbio. ¿Qué hubo? Un disturbio. ¿Qué es un disturbio? ¿Una qué? Una pelea, una discordia, una diferencia. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio, ¿cómo? No pequeño, o sea que fue ¿cómo? Fue grande. ¿Acerca de qué? Del camino, o sea, del verdadero evangelio. Los judíos, hermanos queridos, tanto aquellos como habían aceptado el Señor Jesús y aquellos al cual el apóstol Pablo estaba predicándoles casi por 3 años, hermanos, de repente hubo, dice, que un disturbio y comenzó a suscitarse discordia entre si ese era el verdadero evangelio o si no era. Tremendo. Ahora, hermanos queridos, hoy en este tiempo, ¿estará pasando lo mismo, sí o no? Por supuesto que sí. Está pasando lo mismo. Por eso es muy importante entender en realidad hoy en día, verdad presente, hermanos, ¿a dónde? ¿En qué plataforma está? ¿Por qué muchos diferimos de algunos y otros difieren de otros y otros difieren de nosotros, etcétera, etcétera?
¿Quién está detrás de todos estos disturbios y diferencias y discrepancias entre uno con el otro? Lo sabemos. El enemigo de las almas. El enemigo de las almas no quiere que por ningún concepto haya armonía. ¿Por qué? Porque él ha distorsionado el evangelio del Señor. Lo ha mezclado. Y entonces muchos dicen, no, este es el verdadero camino. Este es el camino. Por eso, en los tiempos del apóstol, dice que en ese tiempo hubo un disturbio bastante grande acerca del camino, o sea, del verdadero evangelio. Hermanos queridos, ¿hasta dónde? Vamos a poner un ejemplo, hermanos queridos. Un ejemplo claro, hoy con el COVID-19. Hermano, ese COVID-19 hoy en día es el plato de hoy día. Es el plato diario de cada momento. Escuchamos hablar solo del COVID-19, pero nadie, hermanos queridos, está hablando de cómo adquirir la gracia, de cómo poder estar firmes, de cómo poder estar preparados, de cómo poder estar incólumes para ese evento que se está pronto a avecinar. Nadie habla de eso. Hablamos de esto. Queremos alarmar al mundo. ¿Por qué? Porque esto llama la atención. Pero hermanos, esto no se trata de llamar la atención. Esto se trata de amonestar a un pueblo para que se prepare para ese segundo advenimiento. Por eso, hermanos queridos, es que nosotros tenemos que entender estos tres conceptos: valor, firmeza y conocimiento. Lo vamos a ver a la luz del espíritu de profecía, hermanos queridos. Pero déjenme seguir poniendo el ejemplo y desarrollando este ejemplo en el cual hoy estamos viéndolo a través de los medios, a través de ministerios de verdad presente y muchos otros más. Noten lo siguiente. Si este es el plato diario de hoy día, esto nos debe a nosotros de indicar que esto nunca va a terminar. Porque si mañana viene otra pandemia, ese será el plato diario de ese día. Y si viene otra pandemia, ese será el plato. Entonces queremos estar dentro de lo contemporáneo. Pero ¿qué hay de la preparación para encontrarnos con nuestro Dios? Nos interesa a nosotros, hermanos, hasta que llegue a formar parte de lo más primordial. No, hermanos queridos. Lo que nos interesa es estar fuertes, firmes y con todo el conocimiento que necesitemos para poder permanecer en lo que se nos avecina. Así que, hermanos queridos, en otras palabras, hermanos, claro, por supuesto, muchos dicen que el estar dentro de estos temas contemporáneos, esto es verdad presente. Ojo, eso no es verdad presente. No confundamos las cosas, hermanos queridos. Eso no es verdad presente. ¿Qué es entonces verdad presente? Noten, esto es lo que decía. En otras palabras, peleamos cómo presentar el evangelio, es el camino, supuestamente verdad presente para este tiempo. Y esto se convierte, hermano, en métodos peligrosos, alarmantes, como lo hemos repetido, bastante especulativo, porque desconocemos en realidad el background, lo que está allá atrás de todo esto. Simplemente conocemos lo poco que se nos da a través de los medios, que muchas veces los medios exageran las cosas. Así que tenemos que ser responsables como hijos de Dios. Ahora, el diablo es muy astuto, ¿no? Por supuesto. El diablo trata de que nosotros estemos en todas estas cosas. Y el mundo diga, esta iglesia está en el tope, porque esta iglesia lo que presenta es temas contemporáneos. Pero por favor, hermano querido, el diablo está tratando de engañarnos hasta donde sea posible. En el versículo 24 de este mismo capítulo en adelante, noten lo que hay detrás de todo esto, porque nosotros tenemos que llegar a analizar qué es lo que hay detrás de todas estas cosas. Noten lo que dice. Capítulo 19, versículo 24 en adelante. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, o sea, como figuritas, como imágenes pequeñas, daba no poca ganancia a quienes,
a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenéis vuestras riquezas. Ay, perdón, ¿qué había detrás de todo de este negocio? Dinero, dinero, hermanos queridos. Noten lo que sigue diciendo Pablo, sigue diciendo la Escritura. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que este negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ay, Señor, hermano querido. ¿Qué había detrás de todo este negocio, hermanos queridos? Riquezas. Wow. La historia en este tiempo no se estará repitiendo. Parece que estamos en el mismo caminito de la ambición. Entonces, hermanos queridos, ¿en qué o cómo, en qué momento surgen las discordias? ¿Cómo se salen a la luz estas discordias? En el momento en que se atenta contra los intereses de otros. Por eso estos hombres, hermanos queridos, al exponerle a aquellos que son los que financiaban todas estas cosas y se beneficiaban de ello, dijeron: pronto todo esto quedará desacreditado y perderemos todas estas entradas. Vamos a perder todas estas entradas. Muchos están preocupados porque las iglesias están vacías y quieren que las iglesias nuevamente vuelvan a la normalidad. ¿Por qué? Porque están preocupados de que no esté entrando lo necesario, sin importarles muchas veces la salud de muchos. Ay, hermanos queridos. Pablo, hermanos queridos, había experimentado persecuciones, yo diría las persecuciones más aférrimas. ¿Por qué Pablo experimentó todo esto? ¿Por qué? ¿Quiénes se encargaron de hacer casi imposible la presentación del evangelio que Pablo le presentaba a aquellos de su tiempo? Hechos capítulo 21, noten lo que nos va a decir. Versículo 27 en adelante, noten lo que nos dice. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, entonces tiene que trate de estudiar este libro, es maravilloso. Dice: unos judíos de Asia, hermanos queridos, al verle en el templo, alborotaron, dice, a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. ¿Qué decían? Varones israelitas, ayudad. Noten lo que dijeron, noten quiénes levantaron esta trifulca, hermanos queridos. Ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseñaba a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. ¡Ah! Qué falso testimonio, hermanos queridos. Y además de esto, hermanos, ha metido a griegos en el templo y ha profanado ¿qué? El santo lugar. Hermanos, para estos hombres judíos, para estos doctos de entonces, eran tan exclusivistas que solo ellos eran los que podían estar ahí. La salvación no era más que solo para ellos. Los demás, exentos. Y el versículo 30, hermanos queridos, sigue diciendo de esta manera: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Noten lo que sucedió, hermanos queridos. Echaron mano al apóstol Pablo y procuraron, dice el versículo 31,
ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Cuando ellos vinieron y vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Hermano, ¿qué querían hacer aquellos que decían ser el pueblo de Dios? Querían darle muerte a aquel que presentaba el verdadero camino que conduce a la vida. Hoy está pasando la misma historia, hermanos queridos. Muchas veces el no estar de acuerdo con algo trae discordia. ¿Pero por qué? Porque no somos lo suficientemente humildes para entender las cosas del Señor. Muchas veces somos renuentes y creemos que nada más sus conceptos son fundamento. Pero hermano, en el cielo, si no logramos esa equidad de tolerancia, no estaremos. Necesitamos obtener la gracia para estar firmes en este tiempo final. Y la gracia, hermanos, involucra tolerancia, perdón, humildad, para poder estar en el cielo. Lo que antes odiaba y perseguía a Pablo, ahora estaba él viviendo y experimentando todo aquello que conllevaba por ese camino. Antes Pablo perseguía a los cristianos. El capítulo 22, hermanos, de ese mismo libro Hechos, el versículo 1 en adelante dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino, este evangelio, hasta la muerte, prendiendo, entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, dice, para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Hermanos, Pablo estaba dando ahora testimonio de lo que él hacía, pero que él creía estar en lo correcto. Hermanos, qué hermoso es cuando encontramos el verdadero evangelio, el verdadero camino, y le damos un giro a nuestra vida. Entonces, ¿dónde se sintió más seguro Pablo y resguardado? Hermanos queridos, si los de la casa serán nuestros peores verdugos, ¿por qué Pablo, dónde se sintió más seguro, más resguardado? ¿Quiere verlo, hermano querido? ¿Quiere saber lo que dice la Escritura? En el capítulo 25 del libro de Hechos, nuevamente, hermanos queridos, en ese capítulo 25, yo no lo voy a leer todo, pero noten lo que dice acá. Versículo 1 en adelante. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea, dice, a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Hermanos queridos, ¿qué es lo que querían los líderes de aquel entonces, los judíos? Que Pablo fuese regresado a Jerusalén. Pablo, de acuerdo a lo que ellos habían planeado, Pablo no llegaría tan siquiera a pisar tierra en Jerusalén. ¿Por qué?
porque en el camino le iban a dar muerte. Hermanos, ¿qué se necesita entonces para subsistir ante lo que se nos avecina? Porque vienen tiempos bien peligrosos. Mencionamos que 3 cosas, ¿cierto? Valor, firmeza, conocimiento. Estas 3 cosas, noten. ¿Por qué los mencionamos? Pablo prefirió ser llevado ante los paganos, se sintió más guardado, más resguardado, más seguro ante los paganos romanos, antes que ¿qué? Antes que los judíos mismos, antes que su propia gente. ¿Por qué? Note lo que dice la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles, página 344. Y aquí viene lo importante de todo esto. Así como una vez, dice, así dice, fue como una vez más, a causa del odio nacido del fanatismo y de la justicia propia, un siervo de Dios fue inducido a buscar protección entre los paganos. Hablando de Pablo, fue, dice, este mismo odio el que indujo a Elías a huir y pedir socorro a la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan? Cuando Jezabel y el rey Acab pronunciaron palabras de sentencia. ¿Dónde corrió Elías? Hacia una mujer pagana. Allí encontró refugio, hermanos queridos. No en el pueblo de Dios. Qué tristeza. ¿Se repetirá la historia en este tiempo? Por supuesto que sí. Sigue diciendo ella. Y el que obligó a los heraldos del evangelio a apartarse de los judíos para proclamar su mensaje a los gentiles, dice, hablando de Pablo. El pueblo de Dios que vive en este siglo tiene todavía que afrontar ese odio. ¿Escuchó esto? ¿Qué va a afrontar el pueblo de Dios en este tiempo? Odio. ¿Por qué? Note lo que necesita. ¿Qué necesitará entonces el cristiano para prevalecer ante el peligro y la adversidad que se nos presentan? Aquí viene lo interesante, hermano. Y la sierva del Señor sigue diciendo a través de este Hecho de los Apóstoles en la página 344, todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará ¿qué? Valor, firmeza y conocimiento. Gloria a Dios. ¿Pero qué? Valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra. Gloria a Dios. O sea que si desconocemos lo que hay acá, no tendremos ni valor, ni firmeza, ni conocimiento y sucumbiremos ante lo que se nos avecina. ¿Por qué? Porque los que sean fieles a Dios serán como perseguidos. ¿Y qué serán perseguidos, hermanos queridos? Noten ustedes el contexto, el verdadero objetivo de lo que la sierva del Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Serán perseguidos sus motivos. Dice, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán destruidos y sus nombres serán denigrados. Ay, Señor, ¿qué nos espera, hermanos queridos? No es nada fácil. Entonces, ¿qué es verdad presente? ¿El COVID-19? Por favor, hermanos queridos. ¿Qué es verdad presente? ¿No es acaso tener valor, firmeza y conocimiento de su palabra? ¿No es acaso tener estos 3 ingredientes para poder subsistir ante la persecución que se acerca, ante nuestros motivos que serán condenados, nuestros esfuerzos que serán desfigurados y nuestros nombres que serán denigrados? ¿Qué se requerirá para salir airoso ante lo que se nos avecina, queridos hermanos? Con esto voy a cerrar. Ella termina diciendo esto. Se requerirá la más firme confianza. Perdón, ¿qué se va a requerir? ¿Qué se va a requerir de cada uno de nosotros? La más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe una vez dada a los santos. Dios desea, hermanos queridos, que su pueblo se prepare para la crisis venidera. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque ahí está la paciencia de los santos de Apocalipsis 14:12. Ahí está la fe de aquel verdadero cristiano que la depositó en el Señor Jesús. Y cuando tengamos la paciencia de los santos y la fe de Jesús, hermanos queridos, obtendremos, adquiriremos, nos abasteceremos ¿de qué? De la gracia del Señor Jesús y estaremos preparados para
poder salir airosos ante todas estas tempestades. Hermano querido, que Dios te bendiga. Esto es verdad presente, hermanos queridos. Perdónenme, hermanos queridos, pero no es el COVID-19. No seamos alarmistas. Hay que prepararse ya, porque esto es el principio de las cosas. Y vienen muchas otras cosas más. Muchos hablan acerca de la salida de las ciudades, pero viven en las ciudades. Otros hablan de estas pandemias, pero no hacemos nada en cuanto a estas cosas, hermanos. Concienticemos a nuestro pueblo para que se prepare, para que pueda obtener la gracia y el perdón del Señor Jesús y pueda tener el valor, la firmeza y el conocimiento que Dios requiere de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, hermanos queridos. Voy a orar y luego saludar quizás a algunos que fielmente se acercaron a nosotros. Querido Padre, gracias. Gracias por la oportunidad. Y gracias, Señor, porque a través de esta disertación podemos darnos cuenta de qué es verdad presente y qué es especulación y alarmismo. Padre, levántenos ahora con su bendición. Perdónenos si ofendemos a nuestros hermanos, pero permita, Padre querido, de que todos algún día podamos llegar a comprender. Hay cosas más importantes que proyectarle a nuestro pueblo. Así que, Padre, ayúdenos a prepararnos, a tener ese valor, esa firmeza y ese conocimiento que nos han dejado escritos para cada uno de nosotros en estos tiempos finales. Poder subsistir ante la persecución cuando nuestros motivos, todos nuestros propósitos y nuestros nombres sean denigrados y perseguidos. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a abastecernos de todo esto. Ahora levántenos con su bendición. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Saben, queridos hermanos, déjenme saludar a algunas personas que están conectadas, como lo es nuestra hermana Wendy Márquez. Dios le bendiga, hermana querida. Ojalá esto haya sido de mucho provecho para usted, para su familia. A Beatriz Feliciano en su casa, bendiciones a usted, hermana. Le llamamos para que se acercara acá, pero no nos contestó. Ojalá tengamos la oportunidad nuevamente de poder estar ahí con ustedes. También a Grisel. También queremos saludar a ver quién otro dos está aquí, a Norma, a Ana Mari Cantero, a Heidi. Heidi, mija, para ti y tus hermanas, bendiciones. Ojalá todas hayan tenido el privilegio también de poder ver estos temas. A Edgar allá en su casa, a Javier, a Joel, te extrañamos, hermano querido. Bendiciones para ti y tu familia. A mi sobrino Raúl Rogel, también hermano, Dios te bendiga a ti y a los tuyos. A Esteban Santana, no tengo el privilegio de conocerle, pero Dios le bendiga a usted y a los suyos. A Jacqueline Rodríguez Camacho, sea también usted, tenga usted la bendición del cielo, también usted y su familia. Y a mi sobrino desde allá de El Salvador, Oscar Sarabia. Hijo, que Dios te bendiga también a ti. Yo sé que hay muchos más, porque hay muchos en las líneas que están ahí saludándonos, hermanos queridos, como lo son Leonardo Flores, como lo son, déjeme ver qué maneja hay acá, alcanzo a verlos a todos, a Joel Trejo, Isabel Martínez, etcétera, hermanos, hermanos queridos, hay muchos en los cuales hay muchos que saludar. Dios los bendiga, hermanos queridos. De verdad que nos da dolor que no pudimos transmitir en la radio, nos da tristeza que no pudimos salir a través de los medios como lo es el YouTube. Pero hermanos queridos, estamos aquí al frente a través de Facebook porque gracias a Dios que pudimos hacerlo acá, aunque teníamos también ciertos inconvenientes. Hermanos, estamos luchando para
poder salir adelante. A todos aquellos radioescuchas, hermanos, que ya se acercan a los 5,000 visitantes. Hermanos, bendiciones para todos ustedes. Que Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Nos veremos, hermanos queridos, en la próxima.